Hola amigos de YouTube, estudiantes, ingenieros y compañeros maestros. El tema de este video tutorial se basa en aplicaciones o problemas de velocidad y aceleración. Sabemos que la velocidad es igual a la diferencial de la distancia con respecto a la diferencial de tiempo. También conocemos lo que es la aceleración, que es igual a la diferencial de velocidad con respecto a la diferencial de tiempo. También conocemos lo que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. También conocemos lo que es la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración. Supongamos que tenemos un paracaidista, el peso va para abajo y la fuerza de resistencia va para arriba. La fuerza de resistencia se podría decir que es la proporcional a la velocidad. Pero si queremos sacar la diferencial de la fuerza de resistencia, que va a ser igual a la constante K de la velocidad, entonces la sumatoria de fuerza va a ser el peso menos la fuerza de resistencia es igual a la masa por aceleración. Acá entonces aplicamos la diferencial del peso menos la diferencial de la fuerza de resistencia. Decimos que es la constante K por la velocidad. Esto va a ser igual a la masa, y la diferencial de la aceleración va a ser igual a la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial del tiempo. Esta ecuación que vemos acá es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables, también conocido como el momento lineal. Bien, ahora que tengamos el auto, la fuerza de resistencia que va del aire, ¿sí? Bien, tenemos un punto de una fuerza que hace que el auto mueva, y mientras tenemos una fricción para el siguiente lado, que sería fuerza y sería la fuerza de fricción. Entonces, sabemos la segunda ley de Newton, que va a ser la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Acá tenemos la sumatoria de fuerza, que va a ser F menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración. La diferencial de cada lado va a ser igual la fuerza menos la diferencial de la fuerza de resistencia o la fuerza de fricción, va a ser la constante K por la velocidad, es igual a masa por la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial del tiempo. A esta ecuación también se lo conoce como una ecuación diferencial de primer orden con variables separables, o también se lo conoce como velocidad de arrastre. Es la velocidad a la que un cuerpo se puede mover dentro de medio a una fricción que se opone, ¿sí? Tenemos como este ejemplo, la aceleración de un carro Sport Maserati es proporcional a la diferencia entre 250 km por hora y la velocidad del vehículo. Si esta máquina puede acelerar desde el reposo hasta 100 km por hora en solo 10 segundos. Pregunta: ¿cuánto le tomará acelerar hasta 200 km por hora partiendo también del reposo? Dice que la aceleración es proporcional a la diferencia entre 250 km por hora menos la velocidad, ¿sí? Entonces la aceleración va a ser igual a la constante K por 250 menos la velocidad. Sabemos la diferencial de la aceleración, que es igual a la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial del tiempo, que esto va a ser igual a la constante K de 250 menos la velocidad. Bueno, eso ya tenemos en cuenta que es una ecuación de diferencial de primer grado con variables separables. Ahora utilizamos entonces el despeje. Vamos a despejar la diferencial de la velocidad con
se está multiplicando, va a pasar a dividir 250 menos la velocidad es igual a la constante K, y este que estamos dividiendo va despejando a multiplicar. Y esto es lo que tenemos en nuestra primera ecuación. Ahora, aplicamos integral a cada uno de los componentes. Entonces, aplicando la integral, quedaría de la siguiente manera. La integración de la diferencial de velocidad partido por la de 250 menos la velocidad, quedaría igual al logaritmo menos logaritmo de 250 menos la velocidad. Esto va a ser igual a la integración de la constante K, que sería K por tiempo más C, la constante C. Y esto sería nuestra integración. Acá tenemos la integración. Hagamos una modificación para que no me cueste despejar ninguna de las constantes. Entonces, aplicamos la ley de logaritmos a ambos lados y nos quedaría entonces 250 menos la velocidad es igual a C por el logaritmo natural menos la constante K por T. Entonces, despejamos la velocidad va a ser igual a 250 menos C, la constante de menos la constante de K por T, logaritmo natural. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, si el tiempo fuera 0, entonces la velocidad también sería 0. Ahora, despejamos cada uno de los valores, entonces seríamos, entonces, la velocidad va a ser 0, es igual a 250 menos la constante C sobre el logaritmo natural por logaritmo natural menos la constante K por el tiempo, que es 0. ¿Sí? Y todo número multiplicado por 0 va a dar 0, y todo número elevado a 0 va a dar 1. Entonces quedaría entonces 0 es igual a 250 menos C. Entonces ya voy a encontrar la primera variable, que es C. Entonces voy a despejar C es igual a 250. Y ya tengo la constante C, el valor de la constante C, que es igual a 250. Bien, acá entonces, la ecuación que ya tengo es igual a la velocidad 250 menos C, la constante, por el logaritmo natural elevado menos la constante K por tiempo. Ya tengo lo que es el valor C, entonces lo que necesito encontrar es la siguiente constante, que es K. Entonces digo, cuando el tiempo es igual a 10 segundos, dice que la velocidad va a ser 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Cuando la velocidad va a 100 kilómetros por hora en 10 segundos desde el reposo. No, si esta máquina puede acelerar desde el reposo hasta 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Ahora convertimos este 10 segundos en horas. Por lo tanto, quedaría el tiempo es igual a 1 dividido entre 360. ¿Sí? Entonces, hagamos lo siguiente. La velocidad va a ser igual a 100 km por hora. ¿Sí? Es igual a 250 menos la constante C, que ya sabemos cuál es el valor, 250 por el logaritmo natural menos la constante K. Por lo tanto, el tiempo que transcurrió de los 100 km por hora va a ser 370. 1 dividido entre 360. Ahora, volvemos a despejar. Entonces sería 100 menos 250 es igual a menos 250 por el logaritmo natural, ¿sí? Menos K dividido entre 360. Ahora, 100 menos 250 va a ser igual a menos 150, y esto que está multiplicando vamos a despejar, a dividir. 200 menos 250 es igual al logaritmo natural menos la constante K dividido entre 370. Entonces, de nuevo volvemos a aplicar la ley del logaritmo. El logaritmo nos va a quedar igual a 3 quintos, ¿sí? Es igual a menos la constante K dividido entre 360.
Entonces, volvemos a despejar 360, que está dividiendo, va a multiplicar. Entonces sería K es igual a menos 360 por el logaritmo natural de 3 quintos. A esto nos va a dar aproximadamente 183.9. ¿Sí? Entonces, el valor de K sabemos que va a ser 183.9. Bueno, partiendo de la ecuación entonces, decimos que C, la constante C va a ser igual a 250 y encontramos la constante K que es de 183.9. ¿Sí? Ahora dice, la pregunta es, ¿cuánto le tomará acelerar hasta 200 kilómetros partiendo también del reposo? ¿Sí? Entonces, despejamos los valores. La velocidad nos está preguntando, nos está diciendo que va a ser 200 es igual a 250 menos la constante C. La constante C ya sabemos, el valor de la constante C es igual a 250 por el logaritmo natural menos la constante K, elevado a la constante K, sería menos 183.9, y todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces volvemos a despejar entonces y nos quedaría el valor 200 menos 250 es igual a menos 250 por el logaritmo natural elevado a 183.9 por el tiempo. Despejamos, hacemos la operación, nos quedaría menos 50, acá está multiplicando, va a despejarse a dividir, menos 250, que eso va a dar igual el logaritmo natural de menos 183.9 por el tiempo. Hacemos la operación entonces, nos quedaría un quinto sería dividido entre menos va a dar más, es igual al logaritmo natural menos 183.9 por el tiempo. Aplicamos la ley de logaritmo de ambos lados, sería entonces logaritmo natural de un quinto es igual a menos 183.9 por tiempo. Acá está haciendo la operación una multiplicación, entonces nos quedaría entonces tiempo multiplicando a dividir logaritmo natural de un quinto dividido entre menos 183.9, ¿sí? Entonces el resultado del tiempo nos va a dar aproximado a 31.5 segundos, ¿sí? Acá le va a dar una operación muy alta que va a ser como 8.35 por 10 elevado, y lo que van a hacer es convertirlo a segundos, porque acá estamos trabajando por hora y luego lo hallamos en segundos, ¿sí? Entonces la respuesta de nuestra pregunta es ¿cuánto le tomarán acelerar hasta 200 kilómetros por hora partiendo también del reposo? Entonces el tiempo va a ser, partiendo del reposo, 31.5 segundos aproximadamente. Y esa es nuestra respuesta del primer ejemplo de problemas o aplicaciones de velocidad y aceleración. Bien, tenemos otro ejemplo que dice lo siguiente. Suponga que un vehículo arranca desde el reposo y su máquina proporciona una aceleración de 10 pies por segundo al cuadrado, mientras que la resistencia del aire le provoca una desaceleración de 0. pies por segundo al cuadrado por cada pie por segundo de la velocidad del vehículo. Inciso A. Encuentra la velocidad máxima límite posible del automotor. Inciso B. ¿Cuánto tiempo le toma alcanzar el 90% de su velocidad límite y qué tanto ha viajado hasta entonces? Tenemos lo siguiente. Se dice que la velocidad es igual a 0, entonces tenemos un tiempo que es igual a 0. Y la aceleración es igual a 10 pies por segundo al cuadrado. Y luego nos dice que tenemos que le provoca, por la resistencia del aire, que le da una desaceleración de 0.1 pies segundo al cuadrado por la velocidad por cada pie, ¿sí? Entonces dice, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre o un esquema para tener más
de ideas. De aquí tenemos un automotor, o sea, un motor que da una fuerza y una fuerza de fricción que desacelera el vehículo, el automóvil o la máquina que tiene, que hizo el problema. Entonces, sabemos que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que la masa por aceleración menos que la fuerza de fricción es la fuerza de resistencia o la fuerza que desacelera el automóvil. Sería masa por aceleración es igual a la masa por aceleración neta, ¿sí? Entonces despejamos M, tenemos una aceleración de la fuerza que nos va a dar 10 pies por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado, menos la desaceleración que va a dar 0.1 y con respecto a la velocidad es igual a aceleración. Entonces la diferencial de la aceleración sabemos que es la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial del tiempo. Acá tenemos que lo que es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria. Entonces, acá tenemos la ecuación diferencial de primer orden, ordinaria. Lo que hacemos es despejarlo todo. Decimos entonces, la diferencial de la velocidad con respecto a la diferencial del tiempo va a ser más 0.1, la velocidad es igual a 10, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es sacar el factor determinante, ¿sí? El factor determinante va a ser el logaritmo natural de la integral de 0.1 de t. Esto va a ser igual a logaritmo natural de 0.1 por t, ¿sí? Entonces, acá, para no hacer el video tan largo, que es un proceso muy largo, entonces vamos a simplificar esta ecuación. Entonces sería la integral de b, de diferencial de velocidad, es igual a la integral de 10 por el factor determinante de 0.1 de t con respecto a dt. Entonces, teniendo toda la integración que me va a dar el resultado de b es igual a la constante c por el logaritmo natural de 0.1 por t más 100. Y acá tenemos lo que es nuestra ecuación para encontrar los siguientes valores. Para encontrar el valor c, primero tenemos que definir bien qué pasa cuando la velocidad es igual a 0, el tiempo también va a ser 0. Entonces quiere decir que la velocidad va a ser 0, es igual a la constante c del logaritmo natural de 0.1 por el tiempo es 0, ¿sí? Más 100, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es todo número multiplicado por 0 va a dar 0 y todo número elevado a 0 siempre va a dar 1. Va a ser igual a c más 100, despejamos 100 o c es igual a menos 100, ¿sí? Y ya encontramos lo que es el valor de la constante c. C es igual a menos 100. Bueno, para encontrar el límite, sabemos que el límite va a ser la velocidad respecto al tiempo y el tiempo tiende al infinito, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual al límite que tenemos la velocidad de la constante, va a ser el límite de 100 menos, que ya sabemos en la constante de c, que va a ser menos 100, de 100 por el logaritmo natural de menos 0.1 de t. Entonces, eso cuando tiende al infinito, cuando el tiempo tiende al infinito, y esto nos va a dar igual a 100. Eso quiere decir que la velocidad máxima que puede alcanzar es de 100 kilómetros por hora. Y esta sería nuestra respuesta del inciso A. El inciso B dice, calcule cuánto tiempo le toma alcanzar 90% de su velocidad límite y qué tanto ha viajado hasta entonces.
Bueno, como ya sabemos, la velocidad límite, o sea, su máxima velocidad es de 100. Y por lo tanto, tenemos el 90% que va a ser 90 kilómetros por hora. Pero lo que me está preguntando es, ¿cuál es el tiempo? Que el tiempo no sabemos. Entonces, utilizamos la siguiente ecuación. Cuando la velocidad es 90, es igual a la constante c, que ya sabemos cuál es el valor, de menos 100, por el logaritmo natural de menos 0.1 pues, elevado a t más 100. ¿Sí? Ahora, despejamos todo. Estaban sumando, se despejan los signos contrarios. Menos 100 es igual a menos 100 por el logaritmo natural de 0.1 de t. Entonces, 90 menos 100 va a dar menos 10. Despejamos de una vez, sería menos 10, menos 100, perdón, es igual al logaritmo natural elevado a 0.1 de t. Ahora, aplicamos logaritmos naturales para poder despejar el exponente. Sería logaritmo natural de 1/10 es igual a menos 0.1 por tiempo. Entonces, despejamos tiempo. Tiempo es igual al logaritmo natural de 10 dividido entre 0.1. Aproximadamente nos tiene que dar 23.02 segundos. Esto quiere decir que cuando tiene 90 kilómetros por hora, el tiempo que va a transcurrir es de 23.02 segundos. Ahora la pregunta es, ¿cuánta distancia o qué tan ha viajado hasta entonces? Para encontrar la distancia tenemos que usar la misma ecuación. Sabemos que la diferencial de la velocidad es la diferencial de la distancia con respecto a la diferencial del tiempo. Entonces, esto va a ser igual menos 100, que es la constante c, del logaritmo natural 0.1 más 100. Despejamos cada uno de nosotros. Lo que encontramos acá es una ecuación de diferencial de variables separables también. Entonces acá decimos dx, diferencial de distancia, es igual a menos 100 logaritmo natural elevado a 0.1 de t más 100 por la diferencial del tiempo. Ahora, en este caso nosotros utilizaremos, en este caso, aplicaremos la integración a cada uno. La integral de dx va a dar igual a la distancia, es igual a 1000 del logaritmo natural de 0.1 por t más 100t y la constante c. Ahora, si la distancia fuera 0, el tiempo también sería 0. ¿Sí? Porque si hay una distancia donde yo no me mueva, entonces no hay ningún tiempo que vaya corriendo. Entonces decimos, si la distancia es 0, el tiempo también va a ser 0. 0 es igual a 1000 de logaritmo natural elevado a menos 0.1, el tiempo va a ser 0, más 100, que el tiempo va a ser 0, más c. Esto es para encontrar el valor de la constante c. Entonces, acá todo número multiplicado por 0 va a dar 0 y todo número elevado a 0 va a dar 1. Y acá vamos a estar multiplicando, va a ser 1000 más c. Despejamos c va a ser igual a menos 1000. Encontramos el valor de la constante c. C es igual a menos 1000. Bueno, entonces continuamos, que ya sabemos la fórmula, que x va a ser igual a 1000 de la logaritmo natural elevado a 0.1 menos 0.1 por t, que es el tiempo. Entonces, más
100 por t, y que ya sabemos la constante c va a ser menos 1000. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el tiempo entonces si ya encontramos el tiempo? El tiempo que encontramos anteriormente sería x, la distancia cuando el tiempo transcurre 23.02 es igual a 1000 por el logaritmo natural elevado a menos 0.1 por el tiempo que es 23.02 más 100 por el tiempo 23.02 menos 1000. Utilizando una calculadora sabemos que la distancia nos va a dar 1402,05 pies. Y con eso concluimos el tema del video. Espero que les haya gustado y no olviden dar su like.